mesa de entrevista de matices. Algunos elementos anteceden a esta entrevista, a esta conversación que vamos a desarrollar esta noche. Tenemos que tener en cuenta que el Estado salvadoreño, nuestro Estado, tiene profundas deudas en los beneficios y servicios que presta a su población más vulnerable en términos económicos y sociales. Estas deudas, hay que decir, se agravan particularmente en un contexto de crecimiento económico lento, insuficientes ingresos tributarios y además incapacidad de las fuerzas políticas para pactar una reforma fiscal integral que le permita invertir en desarrollo social. Hoy vamos a evaluar cómo han gestionado estos desafíos los gobiernos anteriores, en particular el gobierno saliente, y sobre todo en lo que se refiere a política fiscal y desigualdad. También vamos a hablar sobre las perspectivas para el nuevo gobierno y de la agenda urgente de El Salvador y la región para financiar el desarrollo social de calidad para las mayorías. Y con esta introducción quiero darle la bienvenida a esta mesa de entrevista hoy a Susana Ruiz. Susana Ruiz es responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional. Es autora de varios informes de Oxfam sobre desigualdad, fiscalidad internacional y responsabilidad fiscal de las grandes transnacionales. Bienvenida, Susana. Hola, muchas gracias por la invitación y por estar aquí hoy con vosotros. Bueno, y también le doy la bienvenida a esta mesa a Ana Iris Martínez. Ana Iris es gerente de influencia y campañas de Oxfam en El Salvador. Se ha especializado también en temas de desigualdad, sustentabilidad ambiental, pobreza y fiscalidad en El Salvador. Ana Iris, gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar contigo y compartir con Susana también. Bueno, iniciemos. Susana, yo me imagino que en las entrevistas o en las conversaciones que tiene, una de las preguntas más comunes que le hacen es esta: ¿qué es justicia tributaria? ¿Cómo se explica este concepto? Bueno, es un concepto muy sencillo. Lo primero que tenemos que pensar es que para que haya justicia social necesitamos justicia tributaria, necesitamos justicia fiscal. Significa que tenemos un Estado que es capaz de recaudar más de los que más tienen para poder invertir mejor en aquellos que lo necesitan más. Es un Estado que recauda lo suficiente para poder abordar todas esas políticas sociales como la educación, como la sanidad pública, como la protección social. Y es un Estado también que grava de una forma equilibrada, que recauda de una forma equilibrada de la riqueza, del trabajo, del consumo, del capital, de las grandes empresas, de las grandes fortunas, de una forma equilibrada. Es decir, que pide más a aquellos que más tienen, pero que no pone el esfuerzo, la carga más importante sobre las familias, sobre el trabajo, sobre los que menos tienen. Así que lo que vemos cuando hablamos de justicia tributaria es eso, es un diseño que está realmente pensado para que aquellos que tienen más capacidad para aportar estén realmente contribuyendo más, y sobre todo es un Estado también en el que no se escapan los recursos públicos ni por evasión fiscal ni por privilegios fiscales. Bien, ahora que está clara esta dimensión conceptual, ¿cómo se comporta la región centroamericana en términos de justicia fiscal? Bueno, en general la región recauda menos de lo que podría, está por debajo del potencial y del promedio también de la región latinoamericana y Caribe, y es una región también en la que hay muy poca recaudación sobre la riqueza, sobre el patrimonio o sobre la propiedad, y sobre todo que depende excesivamente la recaudación que viene por el consumo. ¿Por qué nos preocupa esta dependencia de la recaudación por consumo? Porque hay impuestos que son más justos, más equitativos. Los impuestos que vienen al consumo son más desiguales porque afectan más proporcionalmente a los que menos tienen. Comprar, no sé, una taza o comprar comida es el mismo tipo de impuesto que no depende de los ingresos que tengamos, mientras que los impuestos más progresivos significa que aquellos que están ganando más, ingresando más, están aportando más. Los impuestos al consumo, el IVA, no son así, son iguales, afectan igual a todo el mundo, pero pesan más, afectan más a los que menos tienen. Ok, hablemos del caso salvadoreño, Ana Iris. En 2 semanas, el FMLN, el partido tradicional y más fuerte de la izquierda salvadoreña, va a entregar el poder ejecutivo y lo entrega luego de 10 años de gobierno. En el discurso público del FMLN siempre ha estado
bastante resaltado el tema de la lucha por mejorar las condiciones económicas de las familias más pobres, pero cuando revisamos los datos y cuando revisamos hechos concretos, nos damos cuenta que realmente no hemos experimentado una reducción sensible, por ejemplo, de la desigualdad. En el caso salvadoreño, ¿en qué ha fallado el gobierno justamente en cumplir esta meta? Luchar por las poblaciones que menos tienen y sobre todo reducir la desigualdad. Mira, es una pregunta bastante compleja, tiene varios factores. Es decir, por un lado sí se han implementado diferentes reformas, sobre todo en materia fiscal, que han sido positivas en términos de mejorar la recaudación de ingresos. En los últimos 10 años hemos pasado de tener una carga tributaria del 16% y cerramos el año pasado con un 18.6%. Lo cual significa que se han implementado una serie de reformas desde el lado del Ministerio de Hacienda que le ha permitido a la Administración Tributaria tener mucho más recursos para poder hacer frente a los desafíos del desarrollo, lo que ya Susana nos explicaba. Es cierto que esa mayor recaudación de ingresos también no ha sido importante, pero no es suficiente. Todavía nos encontramos con un esfuerzo, una carga tributaria por debajo de lo que es el promedio para América Latina, que anda por el 21%, 23%, y todavía mucho más por debajo de lo que son los países de la OCDE, que andan por el 34%. Es decir, sí es cierto que se han impulsado reformas y podemos ver que en términos de la reducción de la desigualdad, cuando se mide a través del coeficiente Gini, uno sí puede ver que ha habido una disminución. Es cierto que estos instrumentos no son precisos en términos de cómo se calcula, digamos, este indicador para medir la desigualdad. Por lo general, nunca se evalúa a la población que tiene mayor riqueza, porque no es fácil, digamos, tener acceso a ese tipo de información. Pero es cierto que estas reformas, si bien le ha permitido al Estado tener mayores recursos, también por el lado del gasto, las demandas son cada vez mayores. Entonces, sí ha habido importantes avances en términos de tratar de mantener programas sociales que tienen un impacto en la población y sobre todo en que haya mayores ingresos en los hogares, políticas como el incremento al salario mínimo que le permitió a la población, sobre todo ubicada en esos segmentos de menores ingresos, contar con mayores recursos y eso estimula la actividad económica, pero estas reformas, si no van junto con otro tipo de reformas mucho más estructurales, los impactos pues son limitados. Es decir, si hay más ingresos, si se lograron implementar programas que tienen un alivio a la pobreza, pero no tocamos aquellas estructuras que son las que están generando una mayor concentración de la riqueza. Es decir, hemos mantenido un sistema totalmente regresivo, es decir, que pone el esfuerzo mayor sobre la población, las familias, sobre los trabajadores, donde se ha crecido, digamos, un poco el nivel de ingreso, pero lo que hemos visto es que los esfuerzos por gravar la riqueza, por generar, digamos, ingresos desde los sectores que pueden contribuir más porque tienen mayores ingresos, esos lejos de aumentar, lo que se ve es que hay una disminución. ¿Por qué? Porque estamos bajo un enfoque de tratar de no afectar la inversión, es decir, estamos bajo ese enfoque de es mejor no cargar o no gravar la riqueza porque creemos que a través de eso vamos a ir generando una mayor acumulación y eso se va a traducir después en mayor inversión y empleo. Ahora, Ana Iris, veamos algo. ¿Tuvo entonces el gobierno de Salvador Sánchez Serén la posibilidad política real de impulsar una reforma fiscal que le permitiera impuestos progresivos, por ejemplo, como el impuesto a la propiedad? Pregunto esto porque en este análisis que nos estaba dando señalaba, por ejemplo, ese enfoque estructural de proteger la inversión o de justificar que hay que atraer inversión extranjera. Entonces, ¿hubo una oportunidad política real
de impulsar estas reformas estructurales, como decía? Creo que el primer año de un gobierno siempre es un momento oportuno para poder impulsar las reformas estructurales que el país necesita. En ese sentido, no se logró implementar desde el inicio una reforma fiscal integral, que eso demanda que hayan acuerdos entre diferentes sectores políticos, sociales, económicos, que se puedan realmente sentar y debatir cuál es el tipo de Estado que queremos, que era algo que es importante cuando hablamos de una reforma fiscal. Es decir, teníamos que haber sentado las bases para definir qué tipo de El Salvador queremos, y eso cuánto cuesta y cómo lo podemos financiar desde los diferentes actores. Esas condiciones no estuvieron y realmente creo que la población sí tuvo la urgencia y la exigencia hacia el gobierno de que pudiera liderar esto. Pero esto no depende únicamente de un actor político como puede ser el gobierno, necesita también la conjunción de otros actores y en ese sentido el rol de la Asamblea Legislativa, el rol también de la Sala de lo Constitucional y de la Corte es sumamente importante también en esa visión de país que se quiere. Y la voluntad, por supuesto, de los actores económicos privados. Y la voluntad de los actores económicos privados y también el tener en la mesa voces de la ciudadanía que nos permita también poner en el debate que el tema fiscal no es un tema, el objetivo de un acuerdo fiscal no es únicamente lograr el equilibrio o reducir el déficit fiscal. Eso es a lo que las visiones reduccionistas han llevado a creer que las finanzas públicas es únicamente una cuestión numérica de lograr reducir el déficit fiscal. El acuerdo fiscal en realidad es un medio para poder poner sobre la mesa acuerdos importantes sobre temas de cómo combatimos la pobreza, cómo combatimos la desigualdad, cómo logramos realmente un Salvador mucho más inclusivo. Ahora, hablemos de algunos elementos específicos que se discuten cuando se habla de reforma fiscal integral. En particular, Susana, hablemos de la evasión y la elusión fiscal. Yo recuerdo que hace un par de años que le entrevisté, decía que la inversión desde El Salvador hacia paraísos fiscales se había multiplicado 18 veces en 15 años y alcanzaba, decía, un 7% del PIB. ¿Cómo se ha comportado esa tendencia de salida de capital salvadoreño hacia paraísos fiscales? Bueno, no hemos apreciado desde entonces, desde mi última visita, desde la última vez que hablamos, un cambio significativo. Es verdad que ha habido iniciativas para un control de los paraísos fiscales, intentos que no han sido suficientes y creo que es una oportunidad ahora que debería de convertirse en una prioridad, es decir, tendríamos que plantearnos tolerancia cero hacia la utilización de los paraísos fiscales, tanto para atraer inversión como para permitir o dejar que se estén ocultando capitales de grandes fortunas o de grandes empresas allí. Todavía no ha habido mecanismos suficientes para controlar esta utilización de los paraísos fiscales y desgraciadamente esto es una tendencia también que estamos viendo a nivel internacional. Ha seguido creciendo la utilización de los paraísos fiscales que se convierte en una inversión fantasma que genera distorsiones en todo el conjunto de la economía aquí y en otros países. ¿Y hacia dónde van esos fondos cuando salen de El Salvador? Bueno, cuando salen de El Salvador eligen territorios como Panamá principalmente, pero también como Holanda, que es un destino que no aparece en ninguno de los países de América Latina y el Caribe como un paraíso fiscal, pero que sí es un territorio que se está comportando como un paraíso fiscal. Incluso la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han reconocido hace poco que Holanda, tiene comportamientos normativas que hacen que el país esté siendo considerado por muchos otros países como un paraíso fiscal, porque es fiscalmente muy agresivo. Y son los territorios que eligen los capitales salvadoreños como puente en la salida desde el país. Ahora, Susana, ¿qué pueden hacer los gobiernos a nivel local para trabajar sobre esta práctica? Pregunto porque también hay áreas grises y sobre todo en el debate la contraparte lo que presenta es la libertad empresarial y la libertad de mover sus capitales como así lo decidan para hacerlos más rentables o más productivos.
Esto tiene que ver poco con la libertad empresarial. Durante unos años ha habido una especie de intención de proteger la competitividad internacional a costa de privilegios fiscales o a costa de no poner coto suficiente a los paraísos fiscales. Esta visión está cambiando por completo, incluso desde organismos internacionales con una visión más ortodoxa como el Fondo Monetario Internacional, que ya está reconociendo que la competencia fiscal es perniciosa, es decir, poner a los países a competir entre sí, o que la utilización de los paraísos fiscales es tóxica para el funcionamiento del conjunto de la economía y no tiene nada que ver con el funcionamiento ni con la libertad empresarial. Tenemos que pensar que la libertad empresarial tiene que estar asociada a la creación de valor económico y productivo real. Cuando utilizamos estos paraísos fiscales, cuando utilizan estos paraísos fiscales, lo están haciendo para actividades donde no hay sustancia real. Son meros cascarones vacíos muchas veces o son un puente para otras actividades solamente para aprovecharse de ventajas fiscales. Lo que tenemos que conseguir es proteger la inversión productiva, generar valor, generar innovación, atraer también esa innovación, pero sobre todo que haya actividad real y no tiene nada que ver con proteger, con la utilización de los paraísos fiscales para generar esa economía real, donde hay sustancia, donde hay valor, donde hay producción que va a beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Bien, hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de los desafíos que tiene el país y nuestra región en materia de política fiscal, sobre todo de política fiscal para contribuir a la lucha contra la desigualdad. Ya regresamos. Estamos de regreso en Matices. Esta noche estoy conversando con Susana Ruiz. Ella es responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional y también nos acompaña Ana Iris Martínez, gerente de influencia y campañas de Oxfam en El Salvador. Susana, una pregunta muy rápida. Estábamos hablando de cómo crece y se mantiene además la salida de capitales salvadoreños hacia países como Holanda o Panamá. ¿De qué capitales estamos hablando? ¿Quiénes son las empresas o las personas que son dueñas de estos capitales que salen del país? Bueno, esa información no la tenemos. Yo no puedo decirte con nombres y apellidos quiénes son esas empresas porque es una información que está protegida por la confidencialidad de la información tributaria. Pero en general, lógicamente, son aquellos a quien les interesa, es decir, porque tienen un volumen de actividad suficiente, porque tienen fortunas suficientes. Lógicamente, a cualquiera que esté, a cualquier trabajador corriente no le conviene porque no es suficiente, no es rentable, ni va a tener la oportunidad de utilizar estos capitales. Aquí tienen que ser en general, lo que vemos a nivel internacional, más allá de El Salvador, es que son perfiles de grandes empresas y grandes fortunas, y eso todos los escándalos fiscales, los Panama Papers, los Paradise Papers, nos dan un perfil así, es decir, desde políticos, grandes empresarios, grandes empresas muy conocidas, son las que están utilizando estas estructuras. Ana Iris, hablemos también de otra dimensión de la elusión y la evasión que tiene que ver con los privilegios que se ofrecen. El año pasado se discutió muchísimo, por ejemplo, una propuesta del Ejecutivo de impulsar las zonas económicas especiales. ¿Qué elementos son fundamentales para evaluar los aportes reales de estos beneficios o de estos privilegios fiscales al desarrollo? Porque en realidad tenemos poca información y pocos criterios para saber si de verdad retornan beneficios al desarrollo. ¿Cómo los evaluamos? Sí, yo creo que en primer lugar consideramos que este tipo de medidas deberían de estar integradas en cuál es la visión de desarrollo que tenemos de El Salvador. Es decir, si tenemos una visión de desarrollo que busca la generación de un crecimiento económico sostenible, que toma en cuenta también la fragilidad del territorio en materia ambiental y toma en cuenta también la generación de empleo digno, ahí son criterios que nos pueden ayudar para poder evaluar qué tipo de inversiones están llegando al país y si ese es el tipo de inversiones que queremos que realmente reciba el país. Me parece que es importante, un lado es preguntarse qué tipo de empleo se genera, cuánto es el compromiso en términos de empleo, cantidad, pero no solo la cantidad de empleo, sino qué calidad de empleo se genera.
hemos constatado de diferentes noticias, pero también del trabajo en nuestro territorio, las zonas francas, las maquilas, son uno de los sectores que están dentro de este tipo de regímenes especiales, pero también son las más señaladas en términos de violaciones a derechos laborales, principalmente hacia mujeres. Entonces, ahí hay criterios. ¿Cómo podemos evaluar eso? ¿Cómo podemos evaluar cuál es el aporte que están dando, no solamente en términos de su aporte a la producción y el crecimiento económico, sino también si ese tipo de crecimiento económico realmente está retribuyendo a el país, a los territorios donde están localizadas este tipo de inversiones? Entonces creo que esos son dos criterios fundamentales. Otro criterio sería también qué nivel de acceso tenemos a la información, es decir, a la información los ciudadanos y las ciudadanas para evaluar el tipo de inversiones que se está dando. No tenemos información, como tú bien decías, sobre cuántas empresas son, qué tipo de inversiones están haciendo, cuál es la evaluación que se hace, la evaluación de desempeño. Este tipo de incentivos por lo general se dan en un marco de tiempo que puede ser de 20, 30 años, bueno, pero ¿quién evalúa anualmente que se está cumpliendo? Y quien evalúa también que no se utilicen este tipo de empresas o sectores que se benefician de estos privilegios fiscales, no están también aprovechando otros vacíos que se están dando en otros países para también mandar, digamos, el flujo de beneficios hacia paraísos fiscales, donde estarían también recibiendo otro tipo de beneficios. Es decir, eso es importante analizarlo. Y en un proyecto como una ley de zonas económicas especiales, si no ha sido consultado con la población, si realmente ha habido poco proceso de discusión con todos los actores, esa ya es una debilidad importante. Bien, Susana, en 2 semanas va a tomar posesión un nuevo gobierno en El Salvador. Una de las promesas claves de Nayib Bukele, el presidente electo, fue la exoneración del pago de IVA a unas 100,000 familias, a las más vulnerables del país, decía él. Además, parte de la propuesta era compensar la reducción que significaría quitar el IVA para estas familias con lo que se recaude por combate a la evasión y elusión fiscal. ¿Cómo garantizar que esta propuesta tenga los efectos esperados en la reducción de la pobreza y la desigualdad? Bueno, yo creo que es el momento para un nuevo gobierno que entra de plantear una reforma integral, de plantear un pacto de Estado, de plantear realmente una reforma que aborde todas las cuestiones, no tratar de adoptar algunas medidas aisladas, sino que tiene una oportunidad única en estos momentos de tener una visión integral de qué reformas tiene que abordar. Desde luego, cuando se va a plantear esas reformas, tendrá que pensar qué tratamiento le tiene que dar al IVA, qué tratamiento le tiene que dar a la renta personal, qué tratamiento va a querer dar a la renta empresarial y hacer simulaciones con esas propuestas para ver cuánto puede recaudar y de esa manera también cuánto podrá invertir. Pero sí, es decir, debe recordar también en ese momento de plantear un pacto por una reforma fiscal integral, que en esa dimensión de cambio que tenga que plantear tiene que tener a todas las fuerzas económicas alrededor, también la voz de la ciudadanía, que plantee, es decir, si en estos momentos la mayor parte de la aportación tributaria está recayendo sobre las familias, que representan 2/3 partes de la aportación tributaria, es lógico también que la ciudadanía tenga una voz alrededor de esa mesa. Pero además tiene que plantearse también cómo consigue que la equidad esté en el centro de esas decisiones. Recaudar más es muy importante, pero recaudar con equidad para que genere también una visión de la ciudadanía de que el Estado está cuidando a aquellos que más lo necesitan es muy importante. Así que sí, es decir, si consigue plantearse esas reformas consiguiendo que los impuestos indirectos como el IVA recaigan menos sobre los que menos tienen y mientras tanto en compensación consigue también un sistema que recaude más de las rentas más altas y también incorpora medidas que vayan sobre la recaudación de la propiedad o del patrimonio más un diseño que ponga coto a la evasión fiscal, serán medidas que puedan ser desde luego muy interesantes.
poner coto a la evasión fiscal tiene mucho que ver con más recursos que van a estar al alcance del Estado, pero también tiene que ver con una visión de la ciudadanía de que el Estado no tiene un tratamiento diferenciado en función de quién está, bueno, de las categorías de personas, que no hay un doble rasero. Y creo que eso también es muy importante para un nuevo gobierno, plantear medidas que hacen que el conjunto de los ciudadanos ven que realmente no está dando un tratamiento diferenciado en función de los niveles de ingresos, de las élites, etcétera. Ahora hablemos, Ana Iris, de lo político de esto, porque se requiere un acuerdo que convoque a diferentes sectores, particularmente a los sectores de la ciudadanía, al sector empresarial, a las otras fuerzas políticas. ¿Ven en el ambiente actual, en el ambiente en el que va a asumir el nuevo presidente, las condiciones para que se pacten este tipo de medidas, que no solo puede ser, como decía Susana, el aumento del IVA, sino que tienen quitar el IVA, sino que tienen que haber otras medidas que lo acompañen? Sí. ¿Están las condiciones políticas para ese acuerdo? Sí. Bueno, nunca va a haber un momento, siempre habrán voces que dirán que nunca es el momento para poder plantearse un acuerdo fiscal y una reforma fiscal integral como la que el país necesita, pero es importante, sobre todo en este primer año hay condiciones mucho más favorables para poner sobre el debate la necesidad de esa reforma y esos acuerdos para poder viabilizar tu plan y tu programa de gobierno. Es decir, el gobierno va a asumir el 1 de junio y va a diseñar un plan. Ya nos presentó una primera propuesta, esa tendrá que ajustarla y ver de qué manera se puede implementar. Para poder implementarla requiere recursos que por el momento no tenemos un presupuesto bastante rígido, es decir, que por cada dólar que recauda el Estado, 9 ya está comprometido. Entonces es importante plantearse, bueno, ¿cómo logramos tener mayores recursos sin que eso comprometa la sostenibilidad en el futuro, pero también la sostenibilidad en términos también ambientales? Es decir, tenemos que verlo de manera integral. Sí hay condiciones para plantearse en el primer año, tiene que hacerlo, y creo que ese es el desafío que tiene, es cómo lograr convocar a diferentes actores, no solamente los políticos, sino a la ciudadanía, a discutir este tema. Otro momento no tendrá. Llega con un respaldo popular bastante fuerte, goza de una bastante popularidad, de bastante reconocimiento. Tiene que aprovechar eso ahora para plantearse cómo va a lograr garantizar beneficios tangibles para la ciudadanía, sobre todo en términos de educación, en términos de salud, en términos de protección social. Eso requiere recursos y, por lo tanto, si lo plantea como un momento para poder debatir cómo logramos alcanzar estas metas, seguramente habrán muchos más actores que digan que estén de acuerdo en iniciar esa conversación. Lo que no puede hacer es no iniciar la conversación. Bien. Susana, es difícil pensar que va a crecer la recaudación fiscal cuando la economía salvadoreña crece a tasas anuales de un poco más del 2% respecto al PIB. ¿Cuál es la propuesta de Oxfam también para, así como se impulsa una reforma fiscal progresiva, también se impulsa una tendencia positiva al crecimiento? Bueno, lo que pensamos es que el crecimiento es muy importante, es decir, el país tiene que dar las condiciones para que se vaya produciendo ese crecimiento, pero la obsesión por el crecimiento no es suficiente si ese crecimiento no va acompañado de medidas redistributivas. Es decir, si el crecimiento que se genera va solo a alimentar los bolsillos de unos pocos, esto no va a funcionar. El año pasado, viendo la totalidad, datos globales, lo que vimos en Oxfam es que el 82% de la riqueza mundial que se produjo fue a parar a las manos del 1% de una élite, del 1% más rico del planeta, mientras que la mitad más pobre del planeta apenas recibió nada de ese crecimiento económico. Lo que El Salvador debería de plantearse es realmente qué modelo de crecimiento quiere. No solamente cuánto va a crecer, sino realmente cómo va a crecer. Cómo va a crecer generando valor, cómo va a crecer generando educación, cómo va a crecer garantizando derechos para la mayoría de
de las personas. Y esa sí debería de ser una de las prioridades de este gobierno, acompañada de un proyecto fiscal que dé las condiciones para eso, para garantizar derechos y para garantizar un clima para esa inversión, no privilegios, sino un clima para esa inversión que haga que sea visto el país como un espacio atractivo para generar valor. Susana, al principio de la entrevista decía que la justicia fiscal, la justicia tributaria también tiene que ver con que los estados no recauden por debajo de su potencial. Me pregunto en el caso específico de las empresas salvadoreñas si hay margen para que sean más productivas y aporten también mayores tributos. En términos fiscales, sí. Con los datos oficiales que hay en estos momentos, la tasa efectiva del sector empresarial salvadoreño está en torno al 2,5-2,6%. Es decir, que lo que efectivamente están pagando es un 2,5-2,6% de sus beneficios declarados. Creo que realmente lo que están demostrando es que tienen una presión fiscal, un esfuerzo fiscal que es 4 a 5 veces inferior al de las familias. Desde luego hay margen para mejorar la aportación que están dando las empresas y de esa forma estarán contribuyendo a un bien colectivo, es decir, a inyectar recursos en el Estado, en las arcas públicas que luego pueden ir a conseguir que a través de educación, de sanidad y de protección social generen un modelo, un espacio de crecimiento también mucho más sostenible. Casi tenemos que cerrar, pero en términos prácticos, ¿cómo se expresa esta tasa efectiva cuando la calculo con respecto a los beneficios de las empresas? Para que a nuestra audiencia... Significa que por cada $100 de beneficios que una empresa está declarando, paga solamente $2,5 de beneficio, mientras que una familia que esté ingresando $100 de renta estaría pagando unos 11,5 aproximadamente. Es decir, que una familia está aportando un esfuerzo a sostener el conjunto de las políticas públicas que es 4 veces mayor que el de una gran empresa, que el del sector empresarial, y sin embargo las rentas, los recursos, lo que ingresa cualquier familia salvadoreña sabemos que no tiene nada que ver con la realidad de esas empresas. ¿Y estas estimaciones de tasa efectiva cómo las tiene Oxfam? Son datos oficiales que se han publicado por las administraciones públicas de El Salvador, no son datos que nosotros hayamos calculado. Esa información solo es posible calcularla con los datos de la recaudación, del número de contribuyentes, de la base también de declaración de beneficios de esas empresas, igual que calculada sobre la renta, el conjunto de la renta de las distintas familias en función de sus capacidades. Así que la realidad de la administración salvadoreña tiene conocimiento de que hay un desequilibrio entre quién está aportando más y también que desde el sector empresarial hay un margen de mejora sin que eso condicione para nada su capacidad de estar generando trabajo, generando inversión, generando crecimiento o generando innovación. Hay margen y existe sin que eso ponga en riesgo para nada la actividad empresarial del país. Muy bien, quiero agradecer a ambas por habernos acompañado esta noche y bueno, como siempre, nos quedan temas pendientes todavía por seguir conversando. Muchísimas gracias a ambas, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional, y también a Ruiz Martínez, gerente de influencia y campañas de Oxfam en El Salvador. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Esperemos que en otro año que venga Susana también podamos ver mejoras sustanciales. Eso es. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos, todavía hay más contenidos en FOCOS.